Me llamo Javier Mendoza, aunque en el negocio todos me conocían como el viento. Tengo 52 años. Durante 12 de ellos fui el piloto personal de Ismael El Mayo Zambada, el verdadero cerebro del cártel de Sinaloa. No lo digo con orgullo, lo digo como un hecho, como quien lee una lápida. Hoy, desde esta caja de concreto en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, donde una condena de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, se come mis días uno por uno, he decidido hablar. Ya no me queda nada. Ni familia, ni libertad, ni futuro. Solo me queda la verdad, una verdad tan monstruosa que quema por dentro y que, si no la suelto, me consumirá antes que el tiempo. Todo lo que creen saber sobre el narcotráfico, todo lo que ven en las noticias y en las series, es una puta mentira. Un teatro para las masas. Creen que la guerra es por las plazas, por el control de la droga. Creen que los grandes capos como el Yapo o el mismo Mayo son los reyes, los que mueven los hilos. Son figuras, sí. Poderosas, sí. Pero son gerentes, capataces de una finca que no les pertenece. Los verdaderos dueños no visten botas de piel exótica ni portan cuernos de chivo con incrustaciones de oro. Visten trajes de miles de dólares, se sientan en consejos de administración y aprueban leyes en el Congreso. La droga es solo el aceite que mantiene funcionando una maquinaria mucho más grande y oscura, la maquinaria del poder. Y yo fui el que volaba las piezas más importantes de ese motor. Yo era el mensajero del infierno. Pero el mensaje más aterrador, el secreto que me ha costado todo, no tiene que ver con cocaína ni con metanfetaminas. Tiene que ver con una isla. Una pequeña isla privada en el Caribe, un paraíso perdido que no aparece en ningún mapa turístico. Un lugar donde el cártel de Sinaloa, bajo órdenes de sus verdaderos socios, no escondía dinero ni droga. Escondía a gente, pero no a cualquier gente. Escondían a políticos estadounidenses, senadores, congresistas, jueces federales, secuestrados, desaparecidos del mundo, mantenidos en una jaula de oro, como la póliza de seguro definitiva, la palanca de control absoluto sobre las decisiones que se toman en Washington. Creen que la política de drogas es un fracaso. No es un fracaso. Es un diseño perfecto. Y yo fui el piloto que los llevó al paraíso que era su infierno. Seguramente se están preguntando cómo un hombre como yo, un piloto comercial con una carrera decente y una familia, termina convirtiéndose en el taxista aéreo del diablo. Nadie se levanta una mañana y decide trabajar para el crimen organizado. La vida te empuja, te acorrala, te pone una pistola en la nuca y te dice, camina. Para mí, esa pistola tenía un nombre. Sofía, mi hija. A los 7 años le diagnosticaron una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Los médicos en México fueron claros. Sus posibilidades eran mínimas sin un trasplante de médula ósea y un tratamiento experimental que solo estaba disponible en Houston. El costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que me mareaba. Mi seguro no lo cubría. El gobierno se encogió de hombros. Vendí la casa, el coche, pedí préstamos a todo el que conocía. Me ahogué en deudas y apenas junté lo suficiente para la primera consulta. Veía a mi hija consumirse, su luz apagándose cada día, y sentía una impotencia que era como ácido en las venas. La desesperación es una bestia. Te despoja de tu moral, de tus principios, de tu miedo. Te deja solo con el instinto de supervivencia. Un día,
Ahogando mis penas en una cantina de Culiacán, me encontré con un viejo compañero de la Fuerza Aérea, uno de esos que se había dado de baja por razones personales. Vio mi cara, la ruina en mis ojos. Le conté mi historia. No me juzgó. Solo escuchó, asintiendo lentamente. Cuando terminé, sacó un teléfono satelital. Marcó un número. «Tengo un hombre», dijo, «el mejor piloto que he conocido, y está desesperado». Un par de días después, me citaron en un restaurante de mariscos. En la mesa me esperaba un hombre de mediana edad, de apariencia normal, casi aburrida. Era un contador. Me explicó las condiciones. No me habló de cárteles ni de violencia. Me habló de logística aérea no convencional, de transportes de alta prioridad. Me ofreció una cifra por mi primer viaje. Era 10 veces lo que ganaba en un año. Era el dinero para el tratamiento de Sofía. En ese momento, si me hubieran pedido volar un avión hasta el mismo sol, lo habría hecho. No pregunté qué llevaba. No me importaba. Solo vi los ojos de mi hija. Dije que sí. Mi alma se vendió en ese restaurante, entre el olor a ajo y camarones, por la promesa de una mañana más para mi pequeña. Mi primer vuelo no fue lo que esperaba. No transporté droga. Pensé que me llenarían la avioneta de paquetes de cocaína, que tendría que volar bajo y rápido para evitar el radar. Fue algo mucho más complejo y, a su manera, mucho más siniestro. Me llevaron a una pista clandestina en la Sierra de Durango. Era de noche. La única luz provenía de las linternas de una docena de hombres armados hasta los dientes. La avioneta era una Cessna 206, un caballo de batalla, pero la habían modificado. Tenía tanques de combustible extra y habían quitado todos los asientos traseros. El hombre al mando, un tipo al que llamaban Comandante Sombra, me dio las coordenadas. Un punto en medio de la selva del Petén, en Guatemala. Vas a volar por debajo de los 300 metros, sin transpondedor. Si ves algo, cualquier cosa, te pegas a las copas de los árboles. El clima es una mierda. Hay tormenta eléctrica sobre la frontera. Si no puedes pasar, no regreses. Te estrellas. ¿Entendido? No era una sugerencia. Era una orden. Asentí. Luego subieron la mercancía. Eran 3 hombres. Amordazados, con las cabezas cubiertas por capuchas de tela negra y las manos atadas a la espalda. Estaban golpeados. Uno de ellos gemía de dolor. Los arrojaron al suelo de la avioneta como si fueran sacos de papas. No eran narcos rivales. Sus ropas, aunque sucias y rasgadas, eran de buena calidad. Parecían empresarios, quizá políticos locales, que no habían querido cooperar. El vuelo fue un infierno. La tormenta era peor de lo que habían dicho. La pequeña Cessna era una cáscara de nuez en un océano de furia. Los rayos iluminaban la cabina, mostrándome por un instante las siluetas inertes de mis pasajeros. El viento me sacudía con una violencia brutal. En un momento, una corriente descendente me hizo caer casi 100 metros en un segundo. Los cuerpos en la parte de atrás se estrellaron contra el techo. Uno de ellos gritó a través de la mordaza. Yo luchaba con los controles, con el sudor empapándome la camisa, el corazón martillándome en la garganta. No era miedo a morir, era miedo a fallar, miedo a que Sofía no tuviera su tratamiento. Aterricé en la pista guatemalteca, que era poco más que una franja de lodo aplanado, con la gasolina justa para incendiar el avión. Otro grupo de hombres, igual de armados, bajó a los prisioneros. No dijeron una palabra.
Me dieron un teléfono. La voz del contador al otro lado dijo: «Bien hecho, viento. Tu dinero estará en tu cuenta mañana». Volé de regreso a México en un avión comercial. Al día siguiente, el dinero estaba allí. Pagué el hospital en Houston, salvé la vida de mi hija y me convertí oficialmente en propiedad del cártel de Sinaloa. Había demostrado que no solo era un piloto habilidoso, sino que podía seguir órdenes bajo una presión extrema, sin hacer preguntas. Me había ganado mi bautismo de fuego. Pasaron los meses y me fui adentrando más y más en la organización. Mis vuelos se volvieron más frecuentes y variados. Transportaba dinero, maletas llenas de millones de dólares, a paraísos fiscales en Panamá y las Islas Caimán. Volaba a Colombia y regresaba con químicos y cocineros, especialistas en la producción de metanfetaminas. Movía armas de Centroamérica, fusiles de asalto, lanzagranadas, todo lo que necesitaban para sus ejércitos privados. A veces llevaba a los jefes, a los gerentes de plaza, a reuniones secretas en ranchos perdidos. Me convertí en una sombra en el cielo, un fantasma en el radar. Era bueno en mi trabajo, demasiado bueno. Un día recibí una orden directamente de uno de los hombres de confianza de El Mayo. Una misión especial. «El patrón quiere verte», me dijo. Me llevaron en una camioneta con los vidrios polarizados a una hacienda en las afueras de Culiacán. El lujo era obsceno. Animales exóticos en jaulas de oro, coches deportivos que solo había visto en revistas. Y allí, sentado junto a una piscina, estaba Ismael Zambada García. No se parecía en nada al hombre de las fotos borrosas del FBI. Parecía un ranchero amable, un abuelo. Pero sus ojos eran los de un depredador, fríos, calculadores, capaces de ver directamente a través de ti. Hablamos durante horas, no de negocios, de la vida, de la familia, de caballos. Me preguntó por mi hija. Sabía su nombre, el hospital donde estaba, el nombre de su médico. Era una conversación amistosa, pero el mensaje era claro. Lo sabemos todo. Te tenemos. Al final me dijo: «Eres un hombre de confianza, viento. Vas a trabajar directamente para mí. Vas a llevar mis mensajes más importantes». Fue entonces cuando ocurrió mi verdadero despertar, el momento en que comprendí la verdadera naturaleza del juego. Mi primer viaje para él no fue a la sierra ni a la selva. Fue a un exclusivo resort en Los Cabos. Me dio las instrucciones. «Vas a recoger a un invitado. Trátalo con el máximo respeto. Es un socio». Aterricé la Learjet en la pista privada del resort. Esperé. A los pocos minutos llegó un carrito de golf. En él venían 2 hombres. Uno era uno de los lugartenientes de El Mayo. El otro era un senador de la República, uno de los hombres más poderosos del país, un tipo que salía en la televisión todos los días hablando de la lucha incansable contra el crimen organizado. No estaba siendo amenazado. No parecía un rehén. Estaba riendo. Le dio un abrazo al sicario. Se subió al avión y me saludó como si fuéramos viejos amigos. Durante el vuelo a la Ciudad de México, habló por un teléfono satelital. Daba órdenes, movía influencias, hablaba de licitaciones, de nombramientos de jueces, de rutas de transporte federales que quedarían desprotegidas. Y a mi lado, el lugarteniente de El Mayo tomaba notas. En ese momento se me cayó la venda de los ojos. El cártel de Sinaloa no era un enemigo del Estado. Era un brazo no oficial del Estado.
una empresa paraestatal que se encargaba del trabajo sucio que los hombres de traje no podían hacer a la luz del día. La violencia, los asesinatos, las balaceras, era todo una pantalla. Ruido para distraer a la gente mientras los verdaderos negocios se cerraban en campos de golf y yates de lujo. Los narcos no eran los reyes, eran los empleados, y los verdaderos jefes eran los que juraban combatirlos. Me convertí en el piloto de esa élite. Transportaba a políticos, a empresarios, a generales del ejército, a directores de aduanas. Los llevaba a reuniones secretas con el Mayo o con sus hijos. Escuché conversaciones que podrían derribar gobiernos. Vi intercambios de maletines llenos de dinero por contratos multimillonarios. Comprendí que el narcotráfico era solo una de las muchas divisiones de un conglomerado criminal mucho más grande, uno que tenía sus raíces en los cimientos mismos del poder. Yo era el que conectaba los dos mundos, el de las botas y los cuernos de chivo con el de los trajes y las plumas Montblanc. Mi habilidad para volar sin ser detectado me hizo indispensable. El Mayo confiaba en mí. Me pagaba una fortuna. Pude darle a mi hija la mejor atención médica del mundo. Se recuperó. Compré una casa en un barrio cerrado, la puse a nombre de mi hermana. Creé un pequeño universo seguro para mi familia, financiado con el dinero más sucio del planeta. Me decía a mí mismo que lo hacía por ellos, que era un mal necesario. Pero era una mentira. Me había acostumbrado al poder, a la adrenalina, a la sensación de estar en el centro de la telaraña. Ya no era solo el piloto desesperado, era el viento, el hombre que susurraba en el oído del diablo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo, el día del viaje a la isla. La llamada llegó a las 3 de la mañana. Era la voz del propio Mayo. «Prepárate, viento. Este es el vuelo más importante de tu vida. Absoluto secreto. Nadie puede saberlo, ni tu sombra». Me dieron un avión diferente. Un Gulfstream G550, una bestia capaz de cruzar el Atlántico sin repostar. No era un avión del cártel. Tenía matrícula estadounidense de una empresa fantasma de Delaware. Me dieron un plan de vuelo falso con destino a Brasil. Las verdaderas coordenadas me las dieron en un sobre sellado, con órdenes de abrirlo solo cuando estuviera sobre el Golfo de México. El sobre contenía un solo papel con una latitud y una longitud y una frecuencia de radio, nada más. Volé durante horas hacia el este, adentrándome en el Caribe. Cuando estuve cerca de las coordenadas, contacté por la frecuencia indicada. Una voz con acento estadounidense, profesional, como de un controlador aéreo militar, me respondió. «Vector November Charlie, le tenemos en nuestro radar. Descienda a 2000 pies. Mantenga rumbo 180. Le daremos instrucciones para la aproximación final». La isla apareció de la nada. Un punto verde esmeralda en un mar turquesa. No estaba en las cartas de navegación. Era como si no existiera. A medida que me acercaba, vi la pista de aterrizaje, perfectamente pavimentada, lo suficientemente larga para un avión de mi tamaño. Estaba escondida en un valle, invisible desde el mar. Al aterrizar, me guiaron a un hangar de última generación. La puerta se cerró detrás de mí, sumergiéndome en un silencio casi total. El lugar no estaba custodiado por sicarios con AK-47. Estaba custodiado por hombres que parecían exmilitares de fuerzas especiales, anglosajones, la mayoría, equipados con material de primera línea, comunicándose por radio en inglés. Me llevaron a una villa de lujo. Me dijeron que esperara.
La isla era un paraíso artificial. Playas de arena blanca, palmeras, bugambillas. Parecía un resort de 5 estrellas, pero había algo extraño. Un silencio tenso, una sensación de vigilancia constante. Cámaras discretas en las palmeras, sensores de movimiento. Al día siguiente, me pidieron que llevara a un invitado a dar un paseo en un carrito de golf. El invitado era un hombre de unos 60 años, bronceado, en buena forma. Vestía pantalones cortos y una camisa de lino. Tenía una mirada vacía, resignada. Y entonces lo reconocí. Era un congresista de los Estados Unidos, un halcón, un republicano de Texas, que había estado pidiendo a gritos una intervención militar en México. Había desaparecido hacía 6 meses durante un viaje de pesca en las Bahamas. La versión oficial fue que su yate se había hundido en una tormenta. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y allí estaba, vivo, jugando al golf en una isla secreta en el Caribe. Durante el paseo pasamos por otras villas. En el porche de una de ellas vi a una mujer leyendo un libro. La reconocí al instante. Era una jueza federal de California, famosa por sus duras sentencias contra los cárteles. Había sido secuestrada saliendo de su casa 2 años antes. El FBI nunca encontró una pista. Más adelante, vi a otro hombre, un importante funcionario del Departamento de Estado, un experto en Latinoamérica, que había desaparecido en un viaje a Colombia. No estaban en celdas, no estaban siendo torturados. Vivían en un lujo aparente. Tenían comida, bebida, comodidades, pero sus ojos estaban muertos. Eran prisioneros en la jaula más bonita del mundo. Entendí la monstruosidad del plan en toda su escala. No se trataba de pedir rescates, se trataba de tener la palanca definitiva. El gobierno de Estados Unidos quería aprobar una ley que perjudicara los negocios del cártel y sus socios. Querían extraditar a alguien importante. Querían empezar a investigar ciertas cuentas bancarias. Una llamada. Un video de uno de sus invitados, con el periódico del día. Y la amenaza no era matarlos. La amenaza era liberarlos. Imaginen el escándalo. Imaginen el caos si un congresista, un juez federal, reapareciera y contara que fue secuestrado y mantenido prisionero con la aparente complicidad o, como mínimo, la incompetencia absoluta de sus propias agencias de inteligencia. La humillación sería total. Ningún gobierno podría sobrevivir a algo así. Era el chantaje perfecto. Un seguro de vida y de negocios a nivel geopolítico. Y el cártel de Sinaloa, con su vasta red logística y su desprecio por la vida humana, eran los carceleros perfectos, los socios ideales para esta operación encubierta. Mi misión era simple: llevar a un nuevo invitado, un analista de la DEA que sabía demasiado. Lo recogí en un punto de encuentro en la costa de Venezuela. Estaba drogado, inconsciente. Lo subí al avión, lo llevé a la isla y lo entregué. Recibí mi pago, una cantidad que me permitía no volver a trabajar en mi vida. Regresé a México, pero ya no era el mismo. Había visto el verdadero rostro del poder, un rostro que no tenía nacionalidad, ni ideología, ni partido político. Solo tenía un apetito infinito. La droga era solo el principio. El verdadero producto que vendían era el control, y sus clientes y socios estaban en todas partes. Regresé a mi vida, pero todo se sentía falso. Las sonrisas, las conversaciones triviales, la normalidad. Yo cargaba con un secreto que pesaba más que cualquier avión. Me volví paranoico.
Veía espías en cada esquina. Dejé de volar por un tiempo, usando la excusa de que quería pasar más tiempo con mi familia. Pero la organización no te deja ir así como así. Eres un activo demasiado valioso. Y sabes demasiado. La presión para que volviera a volar comenzó a aumentar. Primero fueron llamadas amables, luego advertencias veladas. Un día, al recoger a mi hija de la escuela, un coche se detuvo a nuestro lado. El hombre del asiento del copiloto bajó la ventanilla, me sonrió y dijo: «Qué grande y bonita está Sofía. El patrón le manda saludos». El hielo me recorrió la espalda. Era una caricia y una amenaza de muerte, todo en uno. El mensaje era claro: eres nuestro, y tu familia también. Me vi atrapado. Si seguía trabajando para ellos, el riesgo de que algo saliera mal y me mataran era altísimo. Si me negaba, matarían a mi familia para dar ejemplo. Si iba a las autoridades, ¿a cuáles? A la policía mexicana, que trabajaba para ellos. A la DEA, que no sabían en quién confiar y probablemente me verían como un simple narco intentando salvar el pellejo. Mi única salida era desaparecer. Empecé a planearlo en secreto. Usé mis contactos y el dinero que había acumulado para conseguir nuevas identidades para mi esposa y mi hija. Mi plan era sacarlas del país primero, mandarlas a Europa, a un lugar donde nadie las conociera. Y una vez que estuvieran a salvo, yo desaparecería, me convertiría en un fantasma. Pero subestimé su alcance, su red de vigilancia. Ellos sabían que algo estaba pasando. Sentían mi duda, mi miedo. Y para ellos, la duda es traición. La llamada final llegó una noche. La orden era transportar a un paquete desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos. Cuando llegué a la pista clandestina en Chiapas, vi el paquete. No era un político, ni un empresario, ni un soplón. Era un niño. No tendría más de 10 años. Estaba llorando en silencio, aterrorizado. Escuché a los sicarios hablar entre ellos. El niño era el hijo de un periodista que había estado investigando los vínculos entre un gobernador y el cártel. No iban a matarlo. Iban a entregárselo a un cliente especial en Estados Unidos, uno de esos monstruos ricos y poderosos con gustos depravados. Era una forma de castigar al periodista, de romperlo de la peor manera imaginable, y yo tenía que ser el repartidor. Miré a ese niño y vi a mi hija. Vi su inocencia, su miedo. En todos mis años trabajando para el cártel, había transportado asesinos, dinero sucio, armas. Me había dicho a mí mismo que era solo logística, que yo no apretaba el gatillo. Pero esto era diferente. Había una línea, una última frontera de mi humanidad podrida, y estaba a punto de cruzarla. No pude. Mientras preparaba el avión, con el niño ya dentro, saboteé una de las líneas de combustible. Lo hice parecer un accidente, un desgaste. Despegué. A los 20 minutos, informé por radio de una fuga masiva de combustible y una falla en el motor. Dije que iba a intentar un aterrizaje de emergencia en un campo abierto que conocía. Era una mentira. Me dirigí a una zona remota y poco vigilada. Aterricé bruscamente, a propósito, para dañar el tren de aterrizaje y hacer que el avión no pudiera volver a despegar. Abrí la puerta, tomé al niño, le corté las ataduras, le di una botella de agua y todo el dinero que llevaba encima. «Corre», le dije. «Corre hacia esa carretera y no pares. No hables con nadie hasta que veas a la Policía Federal, a los soldados. Diles que te secuestraron. No digas mi nombre». El niño me miró
con los ojos llenos de lágrimas y confusión. Luego corrió. Corrió como si el diablo lo persiguiera, y lo hacía. Me quedé allí, junto al avión inutilizado, esperando. Sabía que no tenía escapatoria. Había firmado mi sentencia de muerte. La caza no tardó en empezar. Yo era un hombre marcado por la organización más poderosa del planeta. Abandoné el avión y me interné en la selva. Durante días, caminé, comiendo lo que encontraba, bebiendo agua de los arroyos. Mi entrenamiento militar me sirvió de algo. Conseguí llegar a una pequeña ciudad y desde allí empecé a moverme hacia el norte. Mi único objetivo era llegar a la frontera estadounidense y entregarme a la DEA. Contarles todo. La isla, los políticos, todo. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que tenía. La paranoia era mi compañera constante. Cada coche que reducía la velocidad, cada persona que me miraba durante demasiado tiempo, era una amenaza potencial. Cambiaba de identidad, de apariencia. Me movía en autobuses de tercera clase, dormía en hoteles de mala muerte. Pero su red era como la de una araña. Sentía sus hilos por todas partes. Tenían ojos en cada estación de autobuses, en cada retén policial. Un par de veces estuve a punto de ser atrapado. En Monterrey, un grupo de halcones, los vigilantes del cártel, me reconoció. Tuve que saltar de un puente a un río para escapar. Me rompí 2 costillas, pero seguí adelante. La adrenalina y el terror me mantenían en pie. Finalmente, llegué a Tijuana. El muro fronterizo era como la última puerta del infierno. Estaba a unos metros de mi única oportunidad de salvación. Había contactado a un pollero para que me ayudara a cruzar. Era arriesgado, muchos de ellos también trabajaban para el cártel, pero no tenía otra opción. Nos reunimos de noche en un almacén abandonado cerca de la frontera, y entonces supe que había caído en la trampa. Las puertas se cerraron y las luces se encendieron. No eran sicarios del cártel los que me esperaban. Eran agentes de la Policía Federal Mexicana, fuertemente armados, pero no me arrestaron. El hombre al mando, un comandante con una sonrisa cínica, se acercó a mí. Javier Mendoza, dijo. El viento, qué bueno encontrarte. Tienes una llamada. Me pasó un teléfono satelital. Era la voz del contador, el hombre que me había reclutado hacía tantos años. Hola, viento, dijo con una calma escalofriante. Hiciste un desastre. El patrón está muy decepcionado. Podríamos haberte matado, es lo que te mereces. Pero la muerte es un final demasiado rápido, y un piloto muerto no puede ser desacreditado. En ese momento lo entendí. No me iban a matar. Iban a hacer algo peor. Iban a borrar mi verdad. Los policías federales me golpearon, pero no demasiado. Lo justo para que pareciera que me había resistido. Me plantaron varios kilos de cocaína en la mochila que llevaba. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Cae importante piloto del cartel de Sinaloa en Tijuana. Me convirtieron en un trofeo para el gobierno mexicano. Un narco más. Fui entregado a la DEA en el puente fronterizo. Intenté contarles mi historia. Les hablé de la isla, de los políticos secuestrados. Me miraron con una mezcla de lástima y escepticismo. Para ellos, yo era solo otro criminal de alto nivel intentando inventar una historia fantástica para conseguir un trato. La evidencia en mi contra era abrumadora. Testimonios de informantes, controlados por el propio cártel, registros de vuelos y la droga que me habían plantado. El cártel no me mató. Me entregó, me empaquetó como un criminal común y me usó para limpiar su propia imagen
y la de sus socios en el gobierno. Me extraditaron a Estados Unidos. Mi juicio fue una farsa. Mi abogado, pagado por el Estado, hizo lo que pudo. Pero, ¿cómo luchas contra una narrativa tan perfecta? Me condenaron por narcotráfico, conspiración y una docena de otros cargos. Cadena perpetua. Me enterraron vivo en el sistema penitenciario estadounidense y el secreto de la isla quedó a salvo. Y aquí estoy, en esta celda de 2 por 3 metros. El único viento que siento ahora es el de la ventilación. El único cielo que veo es un pequeño cuadrado de hormigón. Mi vida se acabó el día que me encerraron aquí. Mi esposa y mi hija están a salvo, en algún lugar de Europa. Logré sacarlas antes de que todo se derrumbara. No saben si estoy vivo o muerto, y es mejor así. Es el único regalo que pude darles. El olvido. ¿Por qué hablo ahora? ¿Por qué cuento todo esto a un vacío, a una grabadora? Porque es lo único que me queda. Me quitaron mi nombre, mi libertad, mi futuro. Pero no pueden quitarme lo que vi. Durante años me he mantenido en silencio. El miedo a las represalias contra mi familia era más fuerte, pero he recibido noticias a través de canales tortuosos de que están bien, de que han rehecho sus vidas. Y yo me estoy muriendo. Un cáncer de páncreas que los médicos de la prisión tratan con indiferencia. Me quedan meses, quizás semanas, y no pienso llevarme este infierno a la tumba. Lo hago no para buscar perdón. Para gente como yo, no hay perdón. Mis manos están manchadas de sangre, aunque nunca haya disparado un arma. ¿Soy tan culpable como los que aprietan el gatillo? Lo hago porque la verdad tiene que saberse. Porque el mundo debe entender que la guerra contra las drogas es una farsa monumental diseñada para enriquecer a los que están en la cima, a ambos lados de la frontera. Los monstruos que temen, los sicarios encapuchados, los capos sanguinarios, son solo los perros de presa. Los verdaderos monstruos visten trajes, se dan la mano con presidentes y deciden el destino de millones de personas en salones de juntas con aire acondicionado. Ellos son los que crearon la isla, y probablemente existan otros secretos igual de oscuros. Así que, si alguna vez algún joven en algún lugar de México, de Colombia, de cualquier lugar, ve el dinero fácil, el poder, el respeto que ofrece esta vida, quiero que piense en mí. Quiero que recuerde mis palabras desde esta tumba de concreto. Esta vida no te da nada, te lo quita todo. Te quita tu alma, tu familia, tu libertad. Y al final, cuando ya no les sirves, te desechan como a una herramienta rota. Te entierran, vivo o muerto. No hay glamour, no hay honor, solo hay un camino de ida. Desde aquí, desde el fondo del abismo, se los digo yo, Javier el Viento Mendoza. No hay salida, no hay escapatoria, solo silencio y muros. Y el peso insoportable de los secretos que te ves obligado a guardar.